Buenos días, Dios te bendiga, Iglesia Monte de Santidad y amigos que comparten con nosotros por este canal. Hoy te habla por acá tu pastor Carlos Villamil. Quiero compartir con ustedes un mensaje que titulé La grandeza de la humildad. La grandeza de la humildad. Pensemos en esas palabras. Y quiero comenzar leyéndote en la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 9 y el verso 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Padre, ruego por mis limitaciones humanas, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Ruego que uses mi vida como instrumento para bendecir a tu pueblo que está conectado con nosotros por este medio. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú trayendo una palabra que alumbre nuestro entendimiento y que nos produzca vida y fe en ti. Te amamos, Dios, y dependemos 100% solo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Es hermoso, pero el libro del profeta Zacarías es uno de los últimos libros antes del Nuevo Testamento. Luego viene Malaquías, luego viene el Evangelio según San Mateo y todos los demás evangelios. Está Dios a través del profeta Zacarías anunciando: he aquí, ya ahí viene tu rey, anunciando la venida de Jesucristo. Y es hermoso resaltar en este anuncio las características que el mismo Dios habla acerca de ese rey. Y es importante darnos cuenta que en el mismo anuncio y en las mismas características se hablan de cosas que para nosotros los seres humanos a veces son muy distantes o son muy diferentes. Pero son unas características emocionales, espirituales y virtudes de Él mismo que habitan, siempre han habitado en Él conjuntamente. Lo primero que dice: tu rey vendrá a ti. Está hablando de majestad, está hablando de grandeza, está hablando de señorío, está hablando de un rey. Un rey es aquel, como ustedes y yo sabemos, que tiene el poder sobre todas las cosas. Los reyes terrenales son limitados porque tienen poder sobre ciertos territorios, pero aquí la palabra está hablando del rey de los reyes y del señor de los señores, del rey no solamente de toda la tierra, sino del universo entero, del cielo, de la tierra, del mar y cuantos en ellos hay, dice la Escritura. Él es el rey. Y ese rey, con tanta majestad y tanta grandeza, también dice allí la palabra tres características. Además de ser rey, Él es justo. De la mano, Él es salvador. Y lo que hoy más quiero resaltar: Él es humilde. Es impresionante ver cómo en Jesús, cómo en nuestro Padre Celestial, habita tanta grandeza y al mismo tiempo tanta sencillez y tanta humildad. El ser humano tiene una idea equivocada con respecto a este punto de vista. Y el ser humano siempre, lamentablemente, está buscando tratar de ser más que los demás o mayor que los demás. Y una vez los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, preguntándole: Señor, ¿quién será el mayor entre nosotros? Otros se les acercaron y le dijeron: Señor, manda que cuando estés en tu reino yo me sienta a tu derecha y él y mi hermano a tu izquierda. En fin, siempre el ser humano está tratando de acomodarse porque piensa que la grandeza está en que le sirvan a él, que la grandeza está en ser mejor que los demás. Pero quien sabe todas las cosas, en quien habita toda santidad y toda justicia, tan poderoso como un rey y tan humilde al mismo tiempo, ese es Jesucristo. Tan sencillo que anuncia que vendría a Jerusalén y a Sión cabalgando sobre un asno, sobre un pollino,
hijo de Asna, sobre un burrito. Así entró el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores a Jerusalén, cabalgando sobre un burrito. A veces nuestra altivez no nos permite pensar que nos vamos a montar en un autobús público o en una bicicleta o quién sabe en cuántas cosas, pero el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, se montó en un burrito. Triste pensar que cuando comenzaron a aplaudir y a tirar palmas sobre el camino donde él venía, pensar el burrito que todas aquellas cosas eran para él, como nos enseñó Dios a través de nuestro pastor Orlando. Pero realmente a quien aplaudían no era el burrito, a quien aplaudían no era el canal que transportaba la gloria de los cielos, que es Jesucristo. A quien aplaudían eran al Rey de los Reyes y al Señor de Señores. A ese Rey que, siendo tan grande, al mismo tiempo es tan humilde y sencillo. A veces, para sentirnos más, queremos sentirnos jefes, queremos sentirnos que mandamos. Quiero decirte que cuando esos discípulos se acercaron a Jesús a decirle quién era el mayor, estas fueron las palabras de Jesús hacia ellos y les dijo: si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, hágase siervo de todos los demás. Hágase servidor, hágase el que limpia sus pies, el que le sirve la mesa, el que le ayuda, el que ora por ellos. Sírvales y entonces será grande. Porque el más pequeño en el reino de los cielos será el más grande. Así dijo el Señor Jesucristo. Resulta que una de las cosas que el ser humano más necesita es la paz. Es tener descanso en su corazón y en su alma. Y hoy vemos que la humanidad entera está contaminada de un virus mucho más terrible que este COVID-19. Ese virus es la soberbia. La soberbia, que es lo opuesto a la humildad, es el peor enemigo que pueda tener el ser humano. La soberbia es el argumento perfecto para que Satanás destruya tu bendición, para que destruya tu prosperidad, para que destruya la paz de tu corazón, para que destruya tu matrimonio, para que destruya tu relación con tus hijos, para que destruya tu iglesia, para que destruya tu relación con tus hermanos. La soberbia es un sentimiento satánico, que el ser humano nació caído en el pecado y esa soberbia siempre nos visita. Pero la humildad es una virtud y un sentimiento de Dios, de Jesucristo, nuestro Rey. Y debemos velar porque eso debe habitar en nuestros corazones perennemente. Una condición indispensable que el Señor pide para que tengamos paz en nuestro corazón, ¿sabes cuál es? Ser manso y humilde de corazón. Quiero leerte en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 del verso 27. Dice Jesús así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Primero habla de ubicándose en su grandeza. Él dice: todas las cosas me han sido dadas por el Padre. Todo reino, todo dominio, todo poder, mi Padre me lo ha dado. Y aclara: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie le conoce sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nos está dejando claro que si tú o yo en algún momento de nuestra vida podemos ser un poquito sabios o podemos conocer un poco de Dios, no es por nuestra propia destreza, no es por nuestra propia facultad, simplemente es por la misericordia y por la gracia de Dios. Él lo está dejando claro antes de decir lo que viene, porque a veces cuando tenemos un poquito de conocimiento o cuando somos levantados un poquito a un lugar de eminencia, parece que eso nos llevará a olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos. Que del polvo nos levantó el Señor, que no éramos nadie ni somos nadie sin Él. La grandeza de un ser humano, su vida en abundancia y su paz,
radican en la humildad que pueda tener en su corazón. Y sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Estás cargado. Día a día vives con una angustia, con una amargura. Quisieras tú manejar todas las cosas, que las cosas no sean como están siendo, sino de otra forma como tú piensas, y eso te carga, eso te hace sentir frustrado, porque no ocurre como tú piensas. Déjame decirte que hay un ser todopoderoso y muy sabio. En verdad Él sí es sabio, nosotros no. Que tiene el control de todas las cosas, de las justas y de las injustas. Y que un día todos darán cuenta a Él. Pero Él dice, los que estáis trabajados y cargados, dejen de estar así, venid a mí y yo los haré descansar. Y mira el antídoto, como decía nuestra hermana ayer en la predicación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, el Rey, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y todo dominio, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, dice, de corazón, o sea, sinceramente, verdaderamente, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sabes qué hace fácil llevar la vida con todas las cosas terribles que nos pasan? Siendo mansos y humildes de corazón. Siendo mansos y humildes de corazón. Aleja la carga de nuestro corazón y de nuestra vida. Aleja eso que te perturba y te hace vivir cargado cada día, que te hace vivir amargado, que te hace ver las cosas grises y no te hace ver las cosas de colores o las cosas buenas. Pero cuando somos mansos y humildes de corazón como Jesús, con sinceridad y de verdad, eso cambia nuestra perspectiva. Porque, por ejemplo, ¿qué trajimos a este mundo cuando nacimos? ¿Dónde estábamos tú y yo cuando Dios decidió darnos la vida? Cuando Él formó nuestras vidas en el vientre de nuestras madres, ¿dónde estábamos tú y yo? ¿Acaso fuimos nosotros los sabios que decidimos formarnos como somos? ¿O acaso sin tener nosotros conciencia no fue Dios con amor el que nos trajo a la vida y nos formó en el mismo vientre de nuestra madre? Nacimos desnudos, sin ropa, sin nada. Y al abrir los ojos, inclusive antes de abrirlo, ya Dios había provisto la primera gran bendición, que era esa madre que decidió llevarnos en su vientre por 9 meses y que ahora nos tendría en sus brazos y cuidaría de nosotros junto a nuestro Padre, que nos alimentaría, que nos pondría vestidos, que limpiaría cada día cuando hiciéramos nuestras necesidades. Y de allí en adelante todo lo que hemos venido teniendo es añadidura y bendición que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Por eso dice la Escritura, del polvo eres y al polvo volverás, hablando del cuerpo. Pero la grandeza de un ser humano habita en su humildad, en reconocer que no es nada sin Dios, en reconocer que la esencia de la vida nos la ha dado Dios. Por eso no merecemos ninguna gloria ni ninguna honra. Por eso toda la alabanza, toda la gloria, todo el reconocimiento y todo el honor siempre serán para nuestro hermoso Dios, porque cada día con su misericordia Él nos sostiene. La ausencia de humildad te hace estar trabajado y cargado. La raíz de vivir cargado es no tener humildad. Aprender de Jesús y vivir manso, humilde, sinceramente como Él, te hace vivir en descanso y en reposo. Es hermoso. Decidir ser humilde te lleva a la grandeza. Y te quiero leer en el libro, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús nunca buscó protagonismo. Y cuando hacía milagros, decía, no digan nada. No busquemos protagonismo. Busquemos que nuestra vida y lo que en ella hacemos, este servicio, por ejemplo, que hoy estemos haciendo, es para exaltarlo a Él. Es para hablar de Él. Porque verdaderamente el ser humano a quien necesita es el amor de Jesucristo. No me necesita a mí. No te necesita a ti. Necesita el amor de Jesucristo en tu vida y en la mía. De esta manera la humanidad podrá recibir el amor de Dios. Pero es a Cristo a quien necesita. Como Jerusalén no necesitaba el burrito. Necesitaba era quien venía montado en el burrito. Y ese era Jesucristo. Entonces, tengamos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escuchen ahora. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A veces porque tenemos dos cositas, nos enfermamos de altivez. Pero dice que Él era Dios. Y que siendo Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes por qué a veces te cuesta obedecer? Porque no has tomado la decisión que tomó Jesús de ser humilde, entendiendo que en la humildad habita su grandeza. No podían nunca, ni podrán habitar la grandeza de Dios en el mismo corazón que exista soberbia y altivez. Es necesario que se abra paso con humildad para que la grandeza de Dios se manifieste. Tan sencillo como nacer en un pesebre, tan sencillo como decir a sus discípulos, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, las zorras tienen guarida, yo no tengo ni dónde vivir, decía Jesús. Pero en esa sencillez habitaba y habita la grandeza del Dios de los cielos, del Dios que hizo el universo entero, porque Él nos quiere dejar un mensaje claro, una enseñanza de que si Él ha sido humilde, cuánto más nosotros debemos ser humildes. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decidir ser humilde te lleva a la grandeza. Para ser humilde tiene que haber grandeza. No sé si me entiendes. Pero la grandeza de la que Dios habla no es esa grandeza de altivez y soberbia. La grandeza que Dios exalta es la humildad y la sencillez de espíritu y de corazón. Dios prefiere humildad en nuestro corazón que sacrificios. Dios prefiere obediencia en nuestro corazón que cualquier ofrenda o sacrificio. Él prefiere eso. Es el sentimiento más preciado para Dios en el ser humano. Es el camino abierto para que Él pueda derramarse en bendición sobre las personas. La sencillez y la humildad en el corazón. Para llegar a la conclusión, quiero leerte cómo dice en Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime. Fíjate cómo explica. ¿Quién es Él? Alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. O sea, Él sí es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Yo habito en la altura y la santidad. El que es altísimo habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No te sientas triste cuando las circunstancias nos llevan a humillarnos. No te sientas triste cuando las circunstancias nos llevan a entristecernos. Porque la Escritura dice que la tristeza en el mundo que no conoce a Dios es para muerte. Pero la tristeza en nosotros que conocemos a Jesucristo es para vida. Y si hay algo que nos puede acercar a ser humildes, eso es una gran bendición para nosotros. Aquí relata del Dios Todopoderoso que habita en lo alto, en lo sublime, y es santo y perfecto. Y dice que ese mismo Dios que habita en lo alto y en lo sublime, habita aquí en la tierra con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y dice algo hermoso: para hacer vivir el espíritu humilde, para vivificar el corazón quebrantado. Es decir, la soberbia no tiene esperanza de que venga de Dios ayuda. La humildad sí tiene esperanza de que de Dios venga ayuda y levante. Por eso la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar con los reyes. Dice que levanta al menesteroso y al caído y lo pone en lugar espacioso de gran bendición. Ese es nuestro Dios, el que hace de principios pequeños grandes cosas. Quiero leerte algunos pensamientos que tengo aquí en el teléfono. La humildad es la antecámara de todas las perfecciones. Para ser humilde se necesita grandeza. O sea, para Dios, una persona humilde es una persona de gran entendimiento y de sabiduría. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Tenemos que ver a nuestro alrededor y estimar a nuestro prójimo, así como a mejores que a nosotros mismos. Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. A veces hay verdades en libros que están allí y que nadie los abre. Y el polvo es muy osado y se mete entre las páginas. Y ese polvo logra tener acceso a esas verdades. Un verdadero genio admite que no sabe nada. Mientras más Dios te bendiga, mientras más Dios te levante, más dobla tu corazón y tus rodillas delante de Él. Más dobleguemos nuestro ser para reconocer que si algo somos o tenemos, solamente es gracias a su misericordia. Solamente es gracias a Él. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño. No se olvida de dónde viene. Y es un orgullo para él poder volver a limpiar los pisos, poder volver a lavar los pies, poder volver a servirle al otro. Es un privilegio para él porque lo ha entendido, vivir sirviendo a los otros. Con eso quiero terminar. No hay respeto hacia otros sin humildad. Necesitamos ser humildes, como Jesús, porque en la humildad habita su grandeza. En su sencillez habita su grandeza. Y como dice en Filipenses, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo tan grande, se hizo sencillo y obediente hasta el final. Entonces, por eso dice allí, Dios lo exaltó hasta lo sumo, significa hasta el máximo lugar donde podría estar exaltado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Termino con amor diciéndote y diciéndome a mí mismo: el secreto de la grandeza está en la humildad. La humildad no se refiere a la escasez económica o de bienes que tengamos. La humildad es un sentimiento en el corazón. La mayoría de la gente que vive en pobreza, en su corazón son gente soberbia. Muchos de los que viven provistos son gente humilde. Piensa en esto y te vas a dar cuenta que es así. La humildad y los bienes materiales no tienen nada que ver. La humildad te lleva a la bendición. El proverbio dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Así que es un gran arma de amor y de bendición la humildad. Comenzando porque es lo que te va a permitir vivir en paz y en descanso y no cargado, como dijo Jesús en Mateo capítulo 11. Padre, oro para que la gracia de tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de los que me están escuchando y en mi persona. De tal manera que toda altivez y orgullo en nuestro corazón quede subyugado y que podamos dar voluntariamente paso a la humildad y a la sencillez que tú mismo nos has demostrado como ejemplo, Jesucristo. Porque nos has enseñado que en tu sencillez y humildad, naciendo en un pesebre o en un establo de animales, habitó también al mismo tiempo tanta grandeza, tanto amor, tanto perdón, tanta salvación, tanto poder, que aún la naturaleza se somete a ti, Dios Todopoderoso. Permítenos que nuestro entendimiento sea alumbrado por ti y que comprendamos que nuestra grandeza no está en ser soberbios y altivos. Eso nos lleva a la derrota. Que la grandeza habita de la mano de la humildad y que tú nos estás llamando a ser humildes y sencillos, porque tú resistes la soberbia y al soberbio, pero tú le das gracia y favor al humilde. Señor Dios, bendice a este pueblo que te escucha a través de este instrumento y bendice mi vida. Tú eres, Jesucristo, nuestra razón de ser y nuestro Salvador. Sin ti, Dios mío, no somos nada. Llénanos de esa paz que solo tú nos puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad.